requiere de la especificación de una medida de longitud. Ok, Ujú. presupuesto. Se puede sacar superficies de Un poco, pero polígonos, sentido. rectángulos, cuadrados y circunferencias. Exactamente. Para poder calcular, bueno, en primera instancia, lógicamente, si estamos pensando en cosas que son, por ejemplo, en el plano, ¿sí? Para poder calcular un área, pues de alguna manera tenemos que establecer líneas sobre las cuales tenemos que trabajar, ¿sí? Y la primera, pues, es establecer una función de medida, ¿no? Una función de medida que se basa precisamente en la longitud, ¿sí? Las longitudes sirven mucho porque en un conjunto, ¿sí? Para calcular su área, ¿ustedes cómo podrían calcular el área de este conjunto así a grandes rasgos? ¿Cómo le harían? Haciendo particiones. Exactamente, todavía no entramos en particiones, pero sí, esa es la idea, ¿no? Pero podríamos hacer, por ejemplo, un esbozo, ¿sí? Aquí, déjenme ver. Esto lo podemos acotar de alguna forma. A este tipo de conjuntos es a los cuales vamos a referirnos todo el tiempo de momento, ¿sí? Un área puede ser infinita, eso también tengo que dejarlo en claro, y un volumen igual puede ser infinito, ¿sí? Pero nosotros vamos a enfocarnos en áreas y volúmenes finitos. De momento, ¿sí? Vamos a establecerlo así para nosotros poder entender. Lo importante aquí es que entendamos el concepto de medida. Entonces, la idea principal es, pues, lógicamente, buscar conjuntos acotados, ¿sí? Y pueden ser acotados. ¿Cómo? ¿Quién me dice de ustedes? Cuando nos referimos a un conjunto acotado, ¿a qué tenemos que hacer referencia? Aquí, por ejemplo, podemos acotar este conjunto en un rectángulo, pero también lo podemos acotar de otra forma que es más estándar en matemáticas. Bueno, si recuerdan su curso de cálculo 3, en cálculo 3 se ven lo que son las bolas de radio épsilon, ¿sí? Entonces, o de radio delta, dependiendo. Si recuerdan, para poder encerrar un conjunto, ¿sí? Para poder acotarlo en un segmento de recta, pues basta con que de alguna manera nosotros establezcamos que un conjunto acotado, pues es un segmento de recta, ¿sí? Un intervalo. Ese intervalo puede ser abierto, semiabierto o cerrado. O sea, no hay ningún. Si es acotado, es que lo que está diciendo es que tiene cota superior y tiene cota inferior. Es decir, tiene supremo y tiene ínfimo. Pero en un conjunto ya en un conjunto en R2, es un poco complicado establecer un ínfimo y un supremo, ¿sí? Así es rajatabla. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos trabajando en R2, ¿sí? Vean la figura de arriba, el conjunto A, este conjunto, ¿sí? Este conjunto A, ¿sí? Que está acotado por R, ¿sí? También puede ser acotado por una circunferencia. Imagínense que es una circunferencia, ¿no? Que tiene más forma de guayaba, pero bueno. Véanlo desde esta perspectiva. Regularmente cuando acotamos un conjunto lo hacemos con una bola, en este caso de radio epsilon, ¿sí? Y no necesariamente el centro tiene que estar dentro del conjunto, puede estar fuera. ¿A qué voy con todo esto? Que de alguna manera vamos a poner de momento como requisito que todos nuestros conjuntos sean acotados, de momento, ¿sí? Esto se puede aplicar igual
para conjuntos no acotados, ¿sí? Esto se los tengo que dejar en claro también. Pero lo hago así de momento para que ustedes tengan en mente lo que vamos a trabajar en lo sucesivo. Ahora, para poder calcular áreas o volúmenes de una manera más, ¿cómo se le puede llamar? Más precisa o con términos que nos den números, por llamarlo de alguna manera, vamos a establecer un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Pues vamos a establecer un conjunto que cumpla ciertas normas y a partir de ahí, pues poder usar esas normas para poder de alguna manera empezar a trabajar con lo que van a ser en su momento particiones. ¿Cuáles serían esas normas? Pues ya lo dijeron ustedes, ¿sí? Una longitud, ¿sí? Esa longitud la voy a definir de la siguiente forma. Aquí ya hablé a grandes rasgos de muchas cosas que a lo mejor ahorita están sueltas, ustedes así como que no unen nada, pero ahorita van a quedar más en claro muchas cosas, ¿sí? Porque yo entiendo que posiblemente estoy hablando y ustedes no ven nada claro, pero lo primero que vamos a establecer es una longitud que me permita, o un conjunto que me permita a mí, o a ustedes también, decir con certeza, esto me permite ver una longitud que se puede medir directamente del conjunto, ¿sí? Entonces vamos a hablar de un conjunto A y esto lo vamos a definir como, este es un conjunto en R, es el conjunto de las X en R, ¿sí? Tal que para alguna M en los enteros, esto dividido entre 2K, 2 a la K, eso es lo que me cuesta trabajo un poquito. A ver, déjenme. A la K, este va a ser menor o igual a X, ¿sí? Y este va a ser menor o igual a M más 1. Entre 2 a la K, ¿sí? Y con M en los enteros y K un elemento de los naturales, unión el 0. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto como para qué sirve? Pues si ustedes se dan cuenta, de alguna manera vamos a ver qué pasa, ¿sí? Este conjunto, ¿sí? El conjunto A, pues yo lo puedo ubicar en primera instancia algo así. Si yo tomo a M como 1 y K como 0, pues lógicamente estoy ubicándome en el término 1. Y si tomo a M como 1, pues lógicamente M más 1 me va a dar 2. ¿Sí? Si tomo a K como 1 y a M como 1, voy a tener un medio. ¿Sí? Y lógicamente suponiendo que pues esto ya no es 1 y este tampoco es 2. ¿Sí? Este sería un medio y este sería 1. Y así sucesivamente, si yo le doy este valor a K en 2, pues lógicamente voy a tener un cuarto, ¿sí? Y por el otro lado voy a tener un medio. Y así me puedo ir, ¿sí? Así me puedo ir. Y ustedes ya con esto se pueden dar cuenta de que dependiendo de los valores de M y de K, es conforme se va a ir notando los valores que va a tomar nuestro conjunto, en este caso el conjunto A, ¿sí? Dentro del segmento o dentro de la recta real, ¿sí? Cuando nosotros especifiquemos términos en M, o sea, términos fijos M y K,
eso me va a permitir a mí decir, bueno, M, este conjunto A está específicamente aquí, en este caso, pues aquí. ¿Sí? Y ya todo lo demás no forma parte de este conjunto, sino más bien forma parte de este entramado. Bueno, ¿y esto como para qué me sirve? Si llevamos esto a R2, ¿sí? Vamos a tener un rectángulo, ¿sí? ¿De qué forma? Pues vamos a ver. Veamos a un rectángulo y lo voy a poner así, R2, ¿sí? No es R2 en los reales, sino más bien es un rectángulo en 2 dimensiones, ¿sí? Y voy a manejar este término rectángulo, mal llamado rectángulo, en 3 dimensiones. También voy a referirme a R, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean R a la 3, es un paralelepípedo en 3 dimensiones, ¿sí? Ya no, lógicamente ya no voy a decir es un rectángulo, tampoco voy a estar diciendo es un paralelepípedo de 3 dimensiones o de 4 dimensiones, en fin, solamente me voy a referir al conjunto R a la 3 y ya sabemos que es un paralelepípedo en 3 dimensiones. Pero en particular, este término para 2 dimensiones lo voy a definir como el conjunto de las XYs en R2, aquí sí, R2, tal que M1, aquí voy a tomar M1, ¿sí? Entre 2 a la K, ¿sí? Es menor o igual a X y este va a ser menor o igual a M1 más 1 entre 2 a la K. Ahora, ¿qué va a pasar con Y? Pues Y va a ser un término que va a estar M2, ¿sí? Entre 2 a la K. Este va a ser menor o igual a Y menor o igual a M2 más 1 sobre 2 a la K. Lógicamente M1 y M2, ahorita ya no lo pongo, pero M1 y M2 son términos en los enteros. No son lo mismo, o sea, M1 es un término y M2 es otro término. O sea que ustedes pueden ubicar de formas distintas a M1 y M2 y lo podemos establecer de una vez. ¿Sí? Déjenme subir un poco esto para hacer el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Bueno, pues lo que les quiero decir es lo siguiente. Si tenemos nuestro eje coordenado, tomémoslo de esta manera, y nosotros estamos dando a M1, perdón, estamos tomando a M1 supongamos que es igual a 0 y a M2 igual a 3. Si damos el valor de K en 1, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? X estaría en el intervalo 0, un medio, ¿no? Bueno, y no es abierto, es cerrado, de hecho. Por la forma en la que hemos definido nuestro conjunto, en este caso R, y Y estaría en qué intervalo. Tres medios más 2, o sea, como 2. ¿Sí? Si lo ubicamos, pues lógicamente, suponiendo que este es el eje de las X y este es el de las Y, ¿sí? El
primer término, pues lo ubicaría yo aquí suponiendo, haciéndolo un poco grande. Aquí, este es 1, ¿sí? Este es 0. Y 3 medios, tomando también distancia de 3, sería aquí. El medio, pues andaría por acá, ¿sí? Y el otro término andaría por acá. Entonces, esto quedaría algo así. Medios, 2, 0 a un medio. Algo así. Este es un medio. Entonces, si se dan cuenta, me quedaría realmente no un rectángulo, me quedaría un cuadrado, ¿sí? La forma en la cual estamos nosotros definiendo este conjunto va a permitirme dar cuadrados, cubos y no rectángulos. ¿Por qué? Por la forma en la cual está definido, ¿sí? Las distancias van a ubicarse en términos de los valores que toma lógicamente, M, M1, M2 o M3, dependiendo de si estamos en 1, 2, 3 dimensiones, ¿sí? Y los valores de K, ¿sí? Entonces pueden ser valores que tendrán, dependiendo de estos términos, ¿sí? Un cuadrado, un rectángulo, un cuadrado o un cubo, dependiendo de qué estemos trabajando, ¿sí? O sea, no se va a mover de un cuadrado a un cubo, pero sí se van a mover de diferentes maneras, de tal forma que cuando nosotros definamos un rectángulo, o bueno, en este caso un cuadrado, vamos a poder definir una infinidad de ellos y de diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, si yo le bajo el grado, o sea, si yo más bien le subo el valor acá, le estoy bajando el grado al conjunto R, ¿sí? El rango del conjunto va a ser K, ¿sí? Así lo vamos a definir, rango del conjunto. Entonces, dependiendo de qué valores tome K, ¿sí? Es conforme se nos va a ir haciendo más pequeño el conjunto en esencia. Porque si yo le doy valor acá de 100, pues es una cosa pero muy pequeña. Y si le doy valores más grandes acá, pues todavía va a ser algo muchísimo más pequeño, ¿sí? O sea, va a tender a 0, lógicamente, ¿sí? Y esto me va a servir mucho para definir otras cosas, lógicamente. Es nada más para ubicarnos. No lo voy a usar mucho, pero quiero darles esto porque de alguna manera creo que con esta parte ustedes se pueden ubicar mejor y pues de alguna manera decir, pues tiene sentido y dar definiciones para posteriormente trabajar con ellas y decir, bueno, pues es que yo puedo evaluar esto de tal manera y lo pueden usar ustedes en los ejercicios que pueden llegar a hacer para la tarea que viene, ¿no? Después de que veamos ciertos temas. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No. Ok. Si se dan cuenta, no es tan complicado, ¿no? O sea, ustedes van a decir, bueno, pues es que no estás definiendo nada a grandes rasgos. No, pues la verdad no hay no hay nada bajo el sol. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, si me regreso un poco al conjunto A yo podría formar bien podría yo formar una retícula, ¿sí? Sobre este conjunto, de tal manera que
podamos incluso ya establecer ahí una partición. Lógicamente, ahorita estoy hablando a grandes rasgos de una partición. Ya definimos lo que es una partición. Sí, pero yo daría una partición no para el conjunto A, sino para el conjunto R. ¿Sí? Y ahorita ubicaremos de qué estoy hablando. ¿Sí? En R3, la ubicación es exactamente semejante. ¿Sí? En R3 ustedes pueden tomar valores para X, Y, Z y lógicamente ahí se van a ubicar en el espacio. Ya no nos vamos a ubicar en el plano, sino en el espacio. Entonces, cuando nos ubicamos en el espacio, ahí, a partir de ahí, nosotros ya vamos a poder dar un cubo, ¿sí? Y ese cubo, pues, va a formar parte de una familia de cubos que me van a permitir de alguna manera acotar a un conjunto con volumen. ¿Sí? Entonces, y lo podemos hacer igual para R4 y Rn. Entonces, las definiciones que ustedes lleguen a ver, pues serían en N, ¿sí? Pero el ejemplo básico es en R2, pero en R3 se ve con más claridad, ¿sí? Y bueno, a partir de aquí, podemos dar una definición, ¿sí? Para este tipo de conjuntos, establecer una definición muy básica para R, en este caso Rn. Entonces, el conjunto de las R, déjenme ver. Entonces, este conjunto, pues, Rn, lo vamos a definir como el conjunto de las X en Rn, ¿sí? O bueno, en este caso, déjenme tomarlo así. X1 a Xn. Que es el conjunto en Rn, ¿sí? Tal que para todo i, en los naturales, mi, lo voy a poner abajo, ¿sí? Que ya no me va a alcanzar. Mi entre 2 a la k va a estar entre xi, sí va a ser menor o igual que xi, y este va a ser menor o igual que m i más 1 sobre 2 a la k. Y lógicamente estamos pensando en mi, ¿sí? Un término en los enteros. Y k es un término en los naturales, unión el 0. Esa sería la definición. Ahora, a partir de aquí nosotros podemos definir otro conjunto, ¿sí? Si nosotros tomamos una cantidad finita, ¿sí? Y estos conjuntos Rn, ¿sí? O R a la n, están todos agrupados en llamémoslo así, en un conglomerado, lo vamos a llamar R a grandes rasgos. O sea, R, ¿sí? Lo voy a definir como la unión de los RI a la N, ¿sí? Con I que va desde 1 hasta M.
Ahora, estos cubos, por llamarlos de alguna manera, ¿sí? Van a ser podemos llamar R, por ejemplo. Déjenme darles un ejemplo en R2. ¿Sí? Podemos dar un rectángulo. Aquí sí, un rectángulo. Tomemos un rectángulo. Y puedo hacer una retícula. A esto me refiero cuando les estoy hablando de este conjunto R. Sí, el conjunto R es esto. ¿Sí? Y cualquiera de estos que nos tomemos va a ser R de I a la N. En este caso, a la 2. ¿Sí? Cualquiera que nos tomemos. Y lógicamente, pues aquí tenemos una cierta cantidad de términos nada más. Entonces, R vamos a definirlo así. Y va a tomar su rango dependiendo del valor de K que le hayamos asignado, ¿sí? Entonces, los rectángulos, en este caso, o los cuadrados, en este caso, en este conjunto R, ¿sí? Van a depender de los valores que haya tomado K con respecto a M también, ¿sí? Para poderlos ubicar en un contexto del plano cartesiano. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Ninguna. Ok. Con todo esto, de alguna manera, podemos empezar a observar ya de una forma más integrada un conjunto, ¿sí? Un conjunto A o un conjunto X e integrarlo en esta parte a lo que es el rectángulo. Pero antes de pasar a esto, me gustaría definir lo que es o lo que se va a entender como conjunto acotado para nosotros. Conjunto acotado usando un paralelepípedo, ¿sí? Entonces, déjenme subir esto un poco más. Sí, definición. Vamos a tener un conjunto R contenido en Rn, ¿sí? Tal cual lo hemos definido y es un conjunto acotado tal que R es un paralelepípedo. Es un paralelepípedo n-dimensional n-dimensional dimensional
tal que del intervalo AI, o sea, voy a llamar a AI, ¿sí? Tal cual lo definimos, ¿sí? Con I que va de 1 a M. Se tiene una longitud L de AI. L de AI, así voy a llamar a la longitud, ¿sí? Y esta está definida lógicamente por el valor absoluto de dos términos, en este caso X y menos XY menos 1, ¿sí? Definido así. Tal que el volumen en este caso B de R es igual al producto, o sea, lo vamos a definir como el producto de las longitudes de ahí. Y esto para I que va de 1 a N, a M, perdón. Eso nada más es para definir lo que es y aquí me faltó definir antes lo que es el volumen. Sí, vamos a dar la definición de una vez de volumen. Sí, porque estoy usando esto y no he definido el volumen. Entonces vamos a definirlo de una vez para que se vea claramente de qué estamos hablando. Voy a subir un poco más. Entonces, la definición de volumen es la siguiente. Vamos a tener un conjunto, sea X, o sea, este es un conjunto X cualquiera. ¿Sí? En Rn. Va a ser un conjunto acotado. ¿Sí? Vamos a trabajar con un conjunto acotado X. Tal que la aplicación en este caso B de X contenido en Rn a R, ¿sí? O sea, es un volumen. Eso lo vamos a conocer como volumen. Lo llamamos volumen. Cuando 1, ¿sí? El volumen del vacío es igual a 0. 2. El volumen del conjunto X es mayor o igual que 0. Y 3. El volumen de la unión de dos conjuntos es igual a la suma del volumen X más el volumen Y menos el volumen de la intersección de X con Y.
Lógicamente pensando en que X y Y están en Rn. Y 4. Vamos a tomar dos conjuntos. XY. Contenidos en Rn. Estos dos conjuntos en Rn. Si X es un subconjunto de Y, entonces el volumen de X es menor o igual al volumen de Y. Sí, así lo vamos a tomar. Ya con todo esto, pues así es como vamos a definir a un volumen. Entonces ya a partir de aquí, la definición anterior ya cobra sentido. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, ya con esto, ahora vamos a ver lo que nos puede redituar este conjunto R enfocándonos en un conjunto X. Vamos a